¿Cómo es su nombre? Juan. Ah, Juan. Alejandro Valeno, mucho gusto. Ok. ¿Esa es la cámara? Sí, esa es la cámara. Ya estamos. Bueno. Ay, ya tengo que... Buenas tardes. Hoy empezamos la serie de coloquios de este semestre y tenemos el gusto de tener a Isabel Patiño. Bienvenida. Isabel se graduó de la Universidad del Valle de licenciatura en Economía, si me equivoco, me corrige. Está perfecto. También tiene una maestría en población de Flaxo y sacó su doctorado en la Universidad de Autónoma de Barcelona. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias y adelante. Listo, gracias. Bueno, primero pues indicarles que este trabajo fue financiado por el Centro Centroamericano de Población y bueno, es reciente todavía, lo tengo en proceso ya de finalización. Faltaría como enviarlo ahí a alguna revista y siempre hay una retroalimentación, entonces como que faltaría esa parte todavía. El trabajo se titula Factores determinantes de las emisiones de CO2 para el periodo 1971-2019. Bueno, el orden de mi presentación es el siguiente. En primer lugar, como la motivación, una breve introducción. Luego hago referencia a alguna revisión de la literatura. Presento mis objetivos, la forma como obtuve los datos, mis fuentes de datos. Luego explico la metodología. Y por último presento la evidencia empírica para el caso de Costa Rica y algunas conclusiones y recomendaciones. Esta última parte pues estaría de forma preliminar. Aún falta algunas cosillas. Bueno, en primer lugar, trabajar el tema de la eficiencia energética pues es reconocido a nivel internacional que es un tema que es necesario realizar investigaciones para abordar disminuir el consumo de energía por unidad de producto, que es la manera como medimos la eficiencia energética. No hay como discusión en que es relevante estudiar la eficiencia energética. Si nos fijamos, la ropa que andamos puesta, el desayuno que consumimos el día de hoy, todo tiene energía incorporada, porque se requirió un proceso de elaboración, de industrialización para que los alimentos lleguen a la mesa, para la elaboración del vestuario, todo esto tiene energía incorporada. Y de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, existe un vínculo entre el uso de energía y la generación de emisiones. Ese vínculo está alrededor del 75%. Otro elemento que también quisiera mencionar es que para Costa Rica, el tema de las emisiones es un elemento clave en su agenda, porque Costa Rica se ha propuesto tener 0 emisiones netas para el año 2050. Y la marca de Costa Rica a nivel internacional se basa en que nosotros somos, o que tenemos una matriz energética limpia. Y la manera como nos promocionamos a nivel internacional es que somos unas personas cuidadosas del medio ambiente y somos atractivos turísticamente por este factor. Este trabajo se diferencia a nivel de la literatura, se diferencia de otros, en que estimamos un índice en términos de logaritmos, es dinámico y cumple con todas las propiedades referentes a un índice perfecto. Ya lo vamos a ver más adelante. La revisión de la literatura, bueno, este es un tema que está bastante trabajado a partir, sobre todo, de la década de 1990. Inicialmente a Grumman y Kruger se les ocurrió comparar algunos gases contaminantes.
y compararlo con la actividad económica. Y identificaron en sus estimaciones que después de cierto tiempo, cuando los países tenían crecimiento económico, había un descenso en la generación de emisiones, de diferentes gases contaminantes, ¿no? O sea, en el caso nuestro, pues solo... ¿Qué pasó? Se desaparece un rato. Bueno, entonces se identificó que después de que los países tienen cierto crecimiento económico, hay un descenso en la generación de emisiones. Ahí surge toda una teoría de la curva de Kuznets. Y esta curva de Kuznets dice que los países, bueno, los pobres, nos preocupamos por el medio ambiente después de que logramos cierto crecimiento económico. O sea, como que al principio necesitamos crecer, generar empleo, desarrollarnos, pero una vez que los países logran eso, entonces nos preocupamos por el medio ambiente. Hay una gran controversia respecto a esto. Algunos no están de acuerdo y piensan que aunque seamos pobres nos podemos preocupar desde el inicio. Y bueno, hay trabajos como el de Elinor Ostrom, de la premio Nobel, donde ella demostró con varios estudios de caso, donde comunidades pobres, comunidades indígenas, comunidades negras, desde muy inicialmente se podían preocupar por la presión ambiental que generaban. Bueno, aquí hay una gran cantidad de literatura sobre estos estudios, son sobre todo con datos de panel, o sea, que incorporan muchos países y analizan largos periodos de tiempo. Y uno de los señalamientos que hacen estos estudios de panel es que hagamos estudios a nivel de país, de modo que tengamos una base histórica y lo comparemos cómo ha ido evolucionando eso dentro de un país. Y ojalá lo contrastemos con políticas ambientales, políticas económicas, políticas relacionadas con la conservación del medio ambiente. Y a nivel de país podríamos ya generar las políticas o las recomendaciones necesarias adecuadas a cada país. El objetivo mío es bastante sencillo, es analizar los factores determinantes de las emisiones de CO2 en Costa Rica durante este periodo y lo que hago es es estimar un índice, se estiman 2 índices y cuantificamos cuánto es ese impacto que genera cada una de las variables sobre la generación de emisiones. Identificamos que una de las variables que ha contribuido pues a la disminución de la generación de emisiones es la eficiencia energética. Buenas, ¿cómo está? Los datos con los cuales yo trabajo son los de la Agencia Internacional de Energía, que está vinculada con la OCDE. En este caso yo trabajo solo con datos desde 1971 hasta el 2019 porque el año 2020 todavía no sale publicado en los balances energéticos. Y bueno, digamos que ahí nos falta pues analizar lo que fue la disminución de las emisiones a nivel mundial en el año 2020 y 2021 por las medidas que tomaron los diferentes ministerios de salud y a nivel de país. Entonces allí a nivel nacional descendieron las emisiones. Sin embargo, si tuviéramos estos años en nuestro estudio, eso no va a cambiar las conclusiones o las inferencias que hagamos sobre nuestra tendencia, porque eso es algo coyuntural. Sería estructural, sería un cambio estructural en la disminución de las emisiones y, bueno, si vinieran varias pandemias y ya las medidas normativas de control de uso de vehículos, cierre de entrada de los aeropuertos para que no entre gente a contagiar a los demás, si esto fuera ya permanente, entonces ya podríamos hablar de un descenso o de un cambio en el uso de la energía o en la generación de emisiones, pues como un cambio estructural. Pero entonces, se los digo porque probablemente me van a hacer algún comentario referente a la ausencia de esos años, pero si los tuviéramos igual, no nos permitirían hacer como conclusiones definitivas. También utilicé las cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica y para unir
los datos de los balances energéticos extendidos y las cuentas nacionales, yo elaboro una tabla correlativa que me permite, utilizo la SIU revisión 4 y de esta manera yo vinculo cuánto consume de energía, por ejemplo, el sector transporte, cuánto consume de energía la agricultura, la industria y los sectores de servicios. Algo que no pude hacer, que es muy interesante, es aplicar el modelo de Leontief para estimar el consumo de energía de los distintos sectores económicos, el consumo directo y el consumo indirecto. ¿Cómo es mi consumo directo? Bueno, cuando yo decido venirme de mi casa en mi propio auto, ahí yo tengo un consumo directo de energía. Pero cuando yo decido venirme en bus, también tengo un consumo directo. Y un consumo indirecto es, por ejemplo, cuando como algún alimento que lo produjo una sopa Maruchan, por ejemplo. Allí yo tengo un consumo indirecto porque hubo todo un proceso detrás de esto. Entonces, el modelo de Leontief lo que nos permite es hacer esa medición. En este caso no pude hacerlo porque los balances energéticos no me dieron suficiente información para invertir la matriz. Entonces, yo trabajo solo con energía final. En mi caso, yo hice este trabajo para Colombia y bueno, dado que Colombia pues tiene yacimientos de gas, tiene generación de petróleo, entonces la matriz energética de Colombia es muy diferente o la de México. Y bueno, allí tuve esa dificultad, que es como una especie de limitación del estudio. Y luego pues ya apliqué esta descomposición aditiva del índice de divisa media logarítmica. Bueno, aquí, previo a la realización de la estimación, lo que yo hice fue como ver el comportamiento de las variables, que es lo mismo que hacemos todos cuando desarrollamos una investigación, que es ver cómo se comporta cada una de las variables. Esta lo hice básicamente pensando en los estudiantes. Siempre que vayan a estimar ustedes un modelo o realizar algún índice, siempre es bueno revisar el comportamiento de cada variable porque eso les permite a ustedes predecir o hacer una pequeña hipótesis sobre lo que podría darse o los hallazgos de su investigación. Aquí hago una primera relación, bueno, aquí estoy analizando solamente cómo se comportan mis datos previo. Aquí tenemos las emisiones de dióxido de carbono por unidad de producto y el PIB per cápita, o sea, el ingreso per cápita. Y lo que observamos para Costa Rica es que se forma la U invertida, la curva de Kuznets. Es decir, que aquí hay un aumento del consumo de energía por cada unidad de producto que tiene la economía y hacia 1998 empieza como un descenso. Entonces decimos que se cumple en este sentido esta curva. Y esta es una desvinculación, una desmaterialización débil. Entonces, por este lado, sin embargo, esto no tiene impacto. Esto no tiene un impacto real en la economía. Lo que sí tendría impacto sería esto. Pero aquí Costa Rica no tiene desvinculación fuerte. Esta es las emisiones que generamos las personas, por unidad de persona, y contrastamos el producto per cápita y las emisiones per cápita. Costa Rica no tiene desvinculación fuerte. Es decir, que en realidad la contaminación que estamos generando todos no tiene una tendencia descendente. Entonces, tenemos que revisarnos, concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de tener un menor uso de la energía y ofrecerle pues alternativas a la población. Una pregunta, a partir de ese gráfico es que concluyes eso. Sí, o sea, solamente estoy analizando los datos. Es una revisión de datos. Para entender un poco por qué, Ajá. por qué dices que, por qué dices, o sea, ¿por qué concluyes que hay desvinculación fuerte? No, no hay desvinculación fuerte, porque estamos generando más emisiones. Bueno, o porque no hay, disculpa, porque no hay desvinculación. Ajá.
Sí, porque estamos, mire que aquí sí se cumple la desvinculación débil. A medida que pasa el tiempo, Costa Rica aquí ya está generando menos emisiones por unidad de producto que genera en la economía. Sin embargo, cuando analizamos las emisiones que genera cada persona con su ingreso per cápita, lo que nosotros observamos es que se está consumiendo, se está generando más emisiones a medida que pasa el tiempo y no observamos una tendencia descendente. Y ahora en las estimaciones, cuando le metemos más variables, vamos a notar que eso se sigue confirmando y que la eficiencia energética realmente la tenemos muy débil para el propósito que tenemos hacia 2050. Con mucho gusto. Aquí seguimos mirando los datos. Esta es la matriz energética de Costa Rica y si usted puede observar, estos son los derivados del petróleo, que en nuestro caso pues yo lo utilicé como energía primaria, que en términos teóricos no es energía primaria. Ya un producto derivado del petróleo se considera energía secundaria, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Pero como Costa Rica no produce petróleo, esto lo puse como una aproximación de la energía fósil que consume Costa Rica. Y si usted analiza o observa, mire que a medida que pasa el tiempo consumimos más derivados del petróleo. No, en ningún momento esto tiene una tendencia descendente. Estamos aumentando nuestro consumo de petróleo y de derivados del petróleo. Bueno, y usted se preguntará por qué se está dando eso. Ahora lo vamos a responder. Ajá. Si pusiera los derivados del petróleo, no lo hice, pero es una buena observación. Lo más probable es que sí. O sea, lo más probable es que per cápita se estuviera aumentando el consumo de derivados. ¿Por qué? Porque en Costa Rica el transporte público tiende a ser ineficiente por la infraestructura vial, por el modelo de carreteras que tenemos, tal vez porque estén en mal estado. Entonces, las personas cuando tienen cierto nivel de ingreso, para no luchar con el transporte público o la ineficiencia que carga ese transporte público, lo que hace es, me compro un carro, o una moto, o una bicicleta, busco otra opción. Ojalá todos buscáramos la bicicleta. Haríamos dos cosas, nos ejercitamos y no dañamos tanto el medio ambiente. Pero todavía hay un trecho que caminar para que lleguemos a eso, porque tendríamos que tener, por ejemplo, una alternativa vial para todos los ciclistas y que se respete. Y pasa un buen tiempo para que la gente tenga cultura de uso adecuado del ferrocarril, de la vía de las bicicletas. Yo hace poco hice un viaje a Colombia y bueno, en Cali han tratado de, a la par que va la carretera para los carros, sacaron un espacio para las bicicletas. ¿Y usted qué observa? Que las motos se van por ahí y las bicicletas siguen acá, donde van los carros. O sea, todo mal. Entonces, o el uso o los carros utilizan esa vía para adelantarse al que viene atrás para llegar más rápido. Y entonces, a pesar de que está ahí hecha la ciclovía, las personas no tienen la cultura para usarla y respetarla. Bueno, pero se está haciendo el esfuerzo. Me imagino que Costa Rica, para lograr 0 emisiones al 2050, pues va a avanzar hacia allá. Bueno, y hay universidades donde casi todos los estudiantes pues llegan en su bicicleta y tienen como menos emisiones y me imagino que vamos a avanzar hacia ese lado. A otro... ¿cierto? Sí, se perdió bueno, tenemos productos del petróleo, luego tenemos energía hidroeléctrica, es que sí, es el crudo, es que sí, esto ahora ya no se está consumiendo, al menos no me aparece registrado en los balances energéticos. Esto es gas natural
y materias primas, porque ahora lo que estamos haciendo es produciendo más energía solar y esta energía por hidroeléctrica. De energías renovables. De productos de petróleo, Ajá. está indicando, pero en realidad los otros también han crecido, porque incluso los combustibles y el tema de hidroeléctrica y solar, sí han crecido bastante. Entonces puede ser que, o sea, que aunque haya crecido el otro, hay que ver la proporción, porque cada vez han tenido más proporción esas energías limpias. Sí, sí, digamos que en ese sentido Costa Rica va avanzando bien en ese aspecto, pero debería haber tenido mayores logros en ese sentido. O sea, para las metas que tiene y para ser un país limpio, que es nuestro gran propósito y nuestra marca país, deberíamos estar mejor en ese sentido. Pero digamos que va por la senda correcta. Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar esta energía y emisiones. Ajá. Esa que no ves fue muy importante, Ajá. particularmente en algunos puntos en el tiempo, pero es la térmica, que nosotros sí diferenciamos la térmica de la generada con petróleo. Ajá. Es la eléctrica generada por fuentes térmicas. Sí. Que si vos miras bien la serie, muy recientemente Costa Rica tomó una decisión política, no basada en fundamento económico, de reducir la producción de energía eléctrica térmica. Tienes que tener en cuenta también, y es muy relevante, sí. En los años 90, Costa Rica estaba a una paridad casi a 1 de producción de kilovatio hora con el resto de Europa y Estados Unidos. Ahorita, en este momento, andamos en una relación casi de 1 a 3. Ya hemos perdido una eficiencia terrible. Sí. Pero es un tema político, y era lo que quería aportarte. Nosotros decidieron las autoridades energéticas dejar de producir térmico y producirlo todo vía hidroeléctrico. En el componente de energía renovable. De energía eléctrica, ¿verdad? Si vos ves la matriz, tal vez sería más útil ver esta matriz en términos de estructura porcentual. Sí, la hice, pero sí la tengo ahí, la tengo, en el documento la tengo. Para terminar, la geotérmica tuvo mucha importancia en los años niños. Sí. Nosotros hicimos un proyecto de inversión muy grande en el país, que es el proyecto de Arenal, que nos dio holgura para pasar los años de fase cálida del niño. Sí. Y que nos ha dado alguna holgura ante la variable climática. Y entonces en esos años donde pasamos episodios difíciles, ya teníamos precisamente por un niño muy fuerte que se llamó el niño del siglo, Costa Rica construyó el proyecto Arenal y ahorita está construyendo Arenal 2. Okay. Precisamente hasta esas circunstancias, pero ciertamente mucho del componente eléctrico no responde a variables económicas ni al comportamiento que uno ve. Es correcto. Y mucha de la reducción de la intensidad energética que uno observa, yo también lo he encontrado en los datos que he estado estimando, en realidad se debe a que la gente está comprando paneles, porque la energía eléctrica, como es tan cara, entonces la gente le está saliendo más barato comprar paneles. A las empresas les está saliendo a partir de cierto nivel. Sí, de hecho los edificios de apartamento ahora ya te dan esa opción, ¿no? Sí, la compras, pero no las puedes inyectar al sistema. Es una decisión interna de eficiencia de las unidades domésticas que no está reflejada en eficiencia global del sistema porque el sistema no te deja inyectar de manera al sistema, a la red, de manera que tú recuperes el ingreso. Pero sí es eso es generación térmica de plantas térmicas, lo cual es muy paradójico porque cuando no tenemos, igual Costa Rica importa energía a fuentes como la de El Salvador, y que precisamente, como sabes, es térmica. Es correcto. Muchísimas gracias por su comentario. Voy a hacer un apartado sobre lo que usted me acaba de comentar. Bueno, aquí solamente mirando los datos. Ahora vamos a la elaboración del índice. Entonces tenemos la ecuación. El que señala, no, aquí no está, ¿no? Bueno, aquí tenemos la ecuación, es una descomposición. En primer lugar tenemos la C, que hace referencia a las emisiones. F es la energía fósil.
Luego tenemos la energía fósil dividida entre la energía primaria. La energía primaria, pues básicamente tiene que ver con la energía generada por solar, por viento, geotérmica. ¿Qué? Ah, gracias. Ok, gracias, sí. Es que, bueno, este no lo conocía. Y tenemos, a este le llamamos, por ejemplo, el efecto sustitución, porque estamos sustituyendo energía fósil por otro tipo de energía primaria. A este le llamamos efecto transformación, porque estamos transformando energía primaria, energía final. Y aquí tenemos la intensidad energética, que es el consumo de energía por un producto. Y tenemos, por último, el PIB per cápita y la población, que sería como el efecto escala. Y también será debido a que aquí identificamos que el factor que más disminuyó las emisiones de CO2 en nuestras estimaciones fue la intensidad energética, entonces quisimos desglosarla un poquito más. O sea, porque cuando hablamos de intensidad energética total, no hablamos de eficiencia energética, sino de consumo de energía por la unidad de producto, pero queremos saber si esa disminución de la intensidad energética se da un cambio estructural de la economía o es que de verdad estamos siendo eficientes en el uso de la energía. Entonces aquí realizamos la descomposición. Aquí tenemos el desglose matemático que se hizo, la estimación de la intensidad, el desglose de la intensidad energética total. Primero lo tenemos la cantidad de producto de cada sector por el dividido entre el producto total. Y también el consumo de energía sectorial, que es el consumo de, por ejemplo, la cantidad de energía que consume el sector agrícola dividido entre la producción del sector agrícola. Aquí tenemos ya el gráfico de la primera descomposición, a esto le llamamos la identidad Kaya. Y en la línea negra, grande, aquí tenemos la generación de emisiones que se da a lo largo del tiempo. Y luego lo que tratamos de analizar es cómo impacta cada uno de estos efectos en la producción de emisiones. Entonces, ustedes, lo que notamos aquí es que el factor población es el que más influye en la generación de emisiones. O sea, las emisiones que generamos nosotros con el uso de nuestro vehículo, las decisiones que tomamos con la alimentación, si somos vegetarianos o somos muy carnívoros, con los electrodomésticos, si tenemos electrodomésticos que son eficientes energéticamente, o si tenemos bombilla LED o tenemos bombillas que son muy consumidoras de energía. Entonces, mire que el efecto población es el que más genera emisiones. Para neutralizar esto o para capacitación, o sea, concientización de la ciudadanía de generar menos impacto. Luego tenemos el efecto afluencia, que es como el efecto riqueza, o sea, los ingresos, el ingreso per cápita, cómo está influyendo en esta generación de emisiones. Fíjense que los dos factores que más influyen en la generación de emisiones es el efecto actividad y el efecto poblacional. Son los que más contribuyen o que explican esta generación de emisiones en el país. Y quisiéramos ver qué factores o qué elementos están contribuyendo a que bajen las emisiones. Y ustedes pueden observar que estos otros factores casi que son constantes, es una constante cíclica que muy poco se mueve. Uno mira las estimaciones para otro país y la eficiencia energética casi que se empieza a dar desde aquí y desciende más o menos hasta acá. Costa Rica tenemos aquí la eficiencia energética, que es el único factor que influye más significativamente en la disminución de emisiones y es realmente bajo ese aporte en la disminución de generación de emisiones. Es muy poco lo que hace la eficiencia energética para la producción de emisiones en el país. Uno esperaría más.
Y aquí tenemos la línea azul, que es como el efecto transformación. Aquí usted ve un descenso importante, posiblemente explicado por la producción de energía solar o la producción de energía eólica, esa contribución que hace esas otras energías renovables, hacen que consumamos menos productos del petróleo. Y en la medida que haya una electrificación de los automóviles en el país, pues podría mejorar la eficiencia energética y podríamos tener un mayor aporte por este lado. Claro, con mucho gusto. Digamos, pensando en las unidades de medida. Ajá. Entonces, por ejemplo, digamos, en el caso del efecto población, Ajá. entonces, de acuerdo con eso, digamos, en el 2019, digo yo, entonces, de cada aumento de un 1% en la población, entonces el consumo, el aumento, entonces las emisiones aumentan en un 2,5% más o menos. Ya le voy a explicar acá, tengo otra diapositiva donde le explico eso. Perdón, Ajá. y lo otro que iba a consultar es, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el efecto transformación y el efecto sustitución? Ajá. Bueno, el efecto sustitución hace referencia a sustituir energía fósil por otra energía primaria. Y el efecto transformación hace referencia al uso de energía primaria que la convertimos en energía final. Entre más tecnología haya para esa transformación, más aporta la disminución de la generación de emisiones. O sea, la tecnología que utilicemos para la producción de energía contribuye favorablemente a la generación de emisiones. Si, por ejemplo, utilizamos la última tecnología para la generación de energía solar, esto contribuiría a disminuir las emisiones. Pero si más bien lo que hacemos es utilizar una tecnología obsoleta, entonces podemos contribuir más bien a aumentar la generación de emisiones. Ok, y ese factor de intensidad energética lo que nos está diciendo es qué tan intensivamente se está usando la energía. Ajá, correcto. Pero si la energía se usa más intensivamente, no debería estar generando más emisiones. Buena pregunta. Dependiendo del tipo de energía que se está usando, ¿verdad? Sí, ahora le voy a explicar eso que usted me acaba de decir en esta diapositiva. ¿Vale? Me da un segundito. Ajá. El efecto riqueza, el ingreso per cápita. Bueno, aquí les hice esta imagen, especialmente para atender la pregunta que él decía, ¿qué pasa si aumenta en 2% la población? ¿Cómo impactan las emisiones? Entonces aquí tenemos la cuantificación. Fíjense que aquí lo que observamos, esto está en millones de toneladas equivalentes de petróleo. Todo el trabajo, tanto la medición de la intensidad energética como la medición de la identidad Calla. A veces ustedes lo van a encontrar como terajulios o también utilizan otros tipos de medida. Lo más homogéneo, que como está en los balances energéticos, es como millones de toneladas equivalentes de petróleo, y yo he visto algunas publicaciones en la prensa que lo hacen con terajulios. No sé si la empresa de energía lo lleva en terajulios, que yo he visto. Y hay una observación que me acabo de acordar. Ustedes van a ver en el periódico varias noticias donde dicen que las emisiones bajaron. Entonces lo que ven en las noticias es algo que dice CO2 y le ponen una E pequeñita al lado. Eso es carbón equivalente, no son emisiones de dióxido de carbono. Entonces lo que hace, como la eficiencia energética, yo le he dado esa explicación, es especulativa, es tan poco la mejora en la eficiencia energética que para mostrar a lo mejor datos más atractivos, suman todos los gases que provocan el efecto invernadero, y allí sí Costa Rica se observa una mejora en la eficiencia energética. Y bueno, hay varios artículos de periódico que los estuve revisando. Entonces, porque ustedes van a decir, bueno, Isabel dijo que aquí todo mal, o sea, que generaban más emisiones, y este periódico dice lo contrario. Pero es que allí lo que están analizando es CO2 equivalente. Entonces, es que está comprendiendo más gas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí
lo que observamos es que aquí está bueno, se me olvidó ponerle. Entonces vos tenés solo CO2. Dióxido de carbono. Es correcto. Yo analizo el gas más importante para la generación del efecto invernadero, que es el CO2. ¿Ah? Bueno, al menos así lo referencia la Agencia Internacional de Energía. ¿Cuál es el que usted dice que es el más importante? Yo me refiero a la cantidad. Ajá. Bueno, todos son importantes si usted quisiera hablar de la contaminación. Vamos a ver. Ajá. Nada más rápidamente. Esto es un asunto meramente ¿Técnico? De química atmosférica. Ajá. Los gases nos hacen el efecto invernadero porque nos evitan que el calor que se refleja una vez que ingresa pueda salir. Y entonces los medimos de acuerdo a su poder de refracción de calor. Como son gases diferentes, necesitamos una manera de hacerlos comparables. Y entonces, ¿cuál es esa forma? La capacidad de refracción de calor a lo largo del tiempo. Entonces, una molécula de dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Pero, por ejemplo, una molécula de metano tiene una molécula de carbono y 4 de hidrógeno, CH4. Una de dióxido de nitrógeno, N2O, etcétera. No voy a seguir. Pero entonces, por supuesto que necesitamos compararlos en su poder de captación y refracción de ese calor que no nos deja salir. En un horizonte, como se hace de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, en un horizonte de 50 años, una molécula de metano, ¿verdad? Capta 56 veces más que una de dióxido de carbono y una de N2O muchísimo más. Entonces, no los podemos comparar por cantidad, sino los ponemos en una escala equivalente, y cuando usted lo ve en una escala equivalente, el dióxido de carbono no es el principal problema. El problema es el metano y los dióxidos de nitratos de los abonos. No los podemos comparar por volumen de peso de los gases, sino eso, en realidad, por su potencial de refracción de calor. Y así es como lo hace el panel, digamos, el panel de técnicos del IPCC. Y por eso casi todos los estudios que hemos hecho se publican en términos de CO2 equivalente y no agregado. Y no agregado porque es como comparar piñas, manzanas, peras. Ok, excelente. Sí, bueno, lo que yo le digo que lo tengo referenciado de que las emisiones de CO2 se consideran el gas más importante, lo leí de la Agencia Internacional de Energía. Está en la literatura, pero valoro mucho su apreciación y bueno, y esta aclaración de esta duda para todos. Muchísimas gracias. Voy a hacer la anotación respectiva. Bueno, entonces aquí lo que estoy viendo es, aquí tenemos la generación de emisiones de CO2. Y fíjese que aquí lo que notamos es que la población genera 3.45 millones de toneladas equivalentes de petróleo, o sea que contribuye con esto para la generación de emisiones. Y la riqueza, el efecto riqueza o el ingreso per cápita aporta 3.41 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Y observamos un leve descenso aquí en el aporte que hace lo que nosotros le llamamos intensidad energética, es de menos 0.6. Es muy poquito el aporte que hace la eficiencia energética con respecto a la generación de emisiones. Y también tenemos el efecto sustitución, que su aporte es de menos 0.03 de millones de toneladas equivalentes de petróleo a la generación de estas emisiones totales. Aquí tenemos, aquí descomponemos la intensidad energética. Y fíjese que aquí la intensidad energética, bueno, tenemos el efecto total, que es esta curva azul oscura, desagregado al efecto estructura y al efecto intensidad. Entonces, lo que observamos, mire que este efecto que hace referencia al cambio en la estructura productiva de la economía, sí ha contribuido a la disminución de la intensidad energética a lo largo de todo el periodo. Bueno, aquí hay un fragmento donde más bien es contrario a la eficiencia.
La intensidad energética, como nos indicaba el profesor aquí en este momento, es que cuando la intensidad energética aumenta, lo que nos dice es que es desfavorable al medio ambiente. O sea, no estamos conservando el medio ambiente. Eso significa cuando digamos que este incremento aquí que ustedes notan, esto es un comportamiento ineficiente para el medio ambiente. Es un periodo que nos muestra más bien que hay una presión ambiental. Y cuando más bien disminuye la intensidad energética, lo que nos habla es que estamos usando menos energía por unidad de producto. Aquí tenemos el comportamiento a nivel estructural. Entonces nos dice que lo que más ha contribuido a la disminución de la intensidad energética total es el cambio estructural en la economía. Mientras que aquí tenemos que la intensidad energética total aquí ha tenido un ascenso. Y luego muestra una disminución. Esto es lo que nosotros le denominamos mejora en la eficiencia energética. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar esto? Esta es una descomposición multiplicativa. Es decir, que aquí el año base, 1991, partimos de 1. Entonces, los resultados que nos arroja la descomposición para poderlos interpretar, lo que hacemos es que le restamos 1. Y decimos que un aporte, por ejemplo, aquí, de contribución a la intensidad energética del 82%. En incremento, o sea, desfavorable al medio ambiente. Y aquí, por este lado, el cambio estructural aportó 24% en el aumento, en la disminución de la intensidad energética total. Mire que en la otra descomposición nosotros interpretábamos el valor directamente en millones de toneladas equivalentes de petróleo. Aquí lo que hacemos es que interpretamos el valor porcentual, que es el que nos arroja la descomposición. Okay. Buenas tardes, no sé si me dieron la palabra. Correcto, por favor. Ok. Buenas tardes, les habla Katia Aguilar de la Dirección de Cambio Climático. Yo creo que el enfoque o la recomendación, tal vez regresando a la discusión anterior que tenían con el profesor, esa recomendación de la parte de energía es porque de lo que estoy escuchando de este estudio que tiene la compañera, es que gira en torno a uno de los sectores de lo que es el inventario nacional de gases de efecto invernadero, ¿verdad? El inventario nacional de gases de efecto invernadero se divide en varios sectores. El sector energía, que creo que es el enfoque de este estudio específicamente, el sector residuos, el sector AFOLU, que es agricultura, forestal y uso del suelo, y el sector de productos químicos y sus usos. De manera que cuando hablamos del sector energía, usualmente el enfoque es hacia el consumo de combustibles, donde si tenemos una combustión completa, por lo general vamos a tener una fuerte dosis de CO2 más agua. Entonces, de ahí que podría derivarse esa recomendación que le hacen a la compañera a la hora de hacer el análisis específico para este sector. Porque si nos vamos a otros sectores como ganadería, por ejemplo, ahí o la parte pecuaria, tenemos altas emisiones de CH4. Y si nos vamos también por el lado de agricultura, entonces vamos a tener mucho óxido nitroso producto de los fertilizantes. Entonces, dependiendo de los sectores, de ahí que siempre a la hora de reportar el inventario y por este efecto de refracción que explicó el profesor, se requiere reportar en términos de CO2 equivalente, pero para este caso
específico que indica la compañera, es totalmente válido el enfoque hacia CO2, puesto que el sector energía, ese va a ser su principal gas de efecto invernadero que se pueda generar. Entonces era nada más para hacer esa acotación. Gracias. Bueno, y excelente su comentario, le agradezco mucho y bueno, también me quedó más claro a mí y ahora comprendo más las ideas que me transmitió el profesor. Tal vez en su momento no me habían quedado tan claras, pero con su comentario pues me queda perfectamente claro y muy agradecida por su apreciación y lo valoro mucho. Y lo que también me dijo el profesor. Bueno, aquí tenemos el cambio estructural de todos los sectores. Entonces, fíjese que aquí tenemos que la industria aquí nos muestra un cambio estructural muy favorable en términos del uso de la energía que hace la industria. Especialmente a partir del año 2007 se observa este cambio estructural. Y aquí tenemos el caso del sector transporte. El sector transporte en términos de la producción con el consumo de energía que hace, aquí este cambio estructural básicamente lo medimos como la cantidad de producción del sector transporte con respecto a la cantidad total de producción de la economía. Aquí lo que observamos es que el sector transporte en términos estructurales, al menos hasta a partir del año 2009, muestra una situación favorable. Bueno, en realidad todo el periodo del sector transporte. Esto aquí no nos está hablando de eficiencia energética, sino de cambio estructural dentro del sector. Mientras que el caso, por ejemplo, de otros sectores, hay un incremento aquí en el uso de en la transformación del sector. Tiene que ver con toda la manera como Costa Rica ha impulsado el sector servicios, asesorías y servicios el sector servicios ha crecido mucho en nuestro país, pues por las políticas que a lo mejor también ha elaborado el país. Aquí tenemos el efecto intensidad energética sectorial. Este sí se refiere a la eficiencia energética. Y fíjense que el sector transporte, por lo menos hasta el año 2000, como el año 2002, no es favorable al medio ambiente. O sea, no se observa eficiencia energética en el sector. Solo a partir de este año observamos un leve descenso. Pero en general el comportamiento del sector transporte no es favorable a la eficiencia energética. Entonces nos preguntaríamos por qué el sector transporte no contribuye favorablemente a la disminución de la intensidad energética total. Aquí entraría el tema de la infraestructura vial del país. Los vehículos, el envejecimiento que ha tenido la ruta vehicular. Estamos hablando de carros de 21 años y la media vehicular del país está alrededor de 16 años. Entonces, necesitamos pues carros nuevos. Un carro nuevo le ahorra a usted alrededor, según lo que leí del Plan Nacional de Transporte, le ahorra alrededor del 20%. Un carro viejo, al contrario, estamos hablando de un carro de más de 21 años, lo que hace es que le obliga a usted a consumir 38% más de productos del petróleo. Entonces, esto explica de alguna forma la situación de por qué el sector transporte no es tan eficiente. Costa Rica lo que desea hacer es la electrificación del sector transporte y hacer que el transporte público sea más eficiente y en la medida que sea más eficiente va a ser más atractivo. Probablemente, pues, o esperemos que logremos esa meta hacia el año 2050. Digamos que Costa Rica se estiman creo que alrededor de, yo tenía las cifras, si eran 5,000, más o menos como 5,000 autos eléctricos tenía a diciembre del 2022, puede que me equivoque ahí en el pico de los autos eléctricos, pero todavía nosotros tenemos alrededor de 1.200.000 carros.
la ruta vehicular, estoy hablando de automóviles y de camiones. Y tenemos más o menos como entre 5.000, 7.000 autos eléctricos. Entonces es un porcentaje pequeño pues con respecto al total. Y otro problema que uno a veces lo habla con los mismos conductores de taxis o de vehículos es que las carreteras no están en buen estado. Y eso también obliga a que se utilice mayor cantidad de productos de petróleo. Pues aquí Costa Rica tiene una gran oportunidad en cuanto a mejora, en términos de mejorar la ruta de transporte. Aquí tenemos el caso de la industria. Mire que la industria, hasta más o menos el año 2002, y tenía una tendencia descendiente, es decir, una mejora en la eficiencia energética favorable al medio ambiente. Sin embargo, después del 2002 hasta más o menos 2006, hubo un incremento en el uso de energía por unidad de producto del sector industrial. Ahora tiene una tendencia descendente. ¿Cómo podría mejorar la industria? Bueno, tal vez sustituyendo algunos de los productos de energía que tengan que ver con petróleo, sustituirlos por productos que tengan que ver con electricidad o energía que provenga de la matriz energética renovable. Y bueno, creo que ya, bueno, estas ya son las conclusiones. En general, los factores que más contribuyeron a la generación de emisiones en el país, pues es el efecto riqueza y la población, y los que han contribuido a la disminución de la generación de emisiones es básicamente la intensidad energética y el factor transformación. En términos de la intensidad energética total, lo que más ha contribuido a la disminución de la intensidad energética ha sido la eficiencia energética sectorial o el uso de energía por sector. Recomendaciones. Bueno, necesitamos educar más a las personas para que seamos más conscientes de lo que es el uso racional de la energía. No sé si ustedes conocen alguna ley referente a la racionalidad en el uso de la energía. Yo no la encontré, pero no sé si hay algún compendio referente al uso racional de la energía. ¿Usted lo ha visto, profesor? Bueno, es que yo, ahorita fue que se me ocurrió. Sí, de hecho en Costa Rica, digamos, ha hecho un esfuerzo muy importante en eso. La compañera de la Dirección de Energía, de la Sectorial de Energía, nos podría apoyar con eso también, pero, por ejemplo, uno que ha sido tremendamente exitoso a nivel mundial, que nos tiene el número 1 de adopción tecnológicas amistosas, es la ley que se aprobó hace algunos años para el incentivo de la adquisición de vehículos eléctricos individuales. Correcto. Que ha sido todo un éxito. En este momento estamos número 1 rankeados. Sí, es verdad. También en infraestructura de adopción, por arriba de países como China, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos también como número 1 en términos por kilómetro de cargadores eléctricos. Lo que tenía que ver con las fuentes solares íbamos muy bien. Sin embargo, tenemos una institución que es el Instituto Costarricense de Electricidad y una ley que no deja que las unidades domésticas y las empresas inyecten al sistema de distribución. Sí. Lo pueden inyectar, pero no se lo pagan. Ese haría un cambio sostenido. De hecho, parte de la discusión que hay con la parte de energía tiene que ver precisamente que mucho del cambio que se está viendo es que las empresas resignadamente están utilizando la energía, como dije, solar, para proveer su propia fuente, porque la eléctrica está muy cara. Es correcto. Pero estamos perdiendo eficiencia porque no están interesados en inyectarla y no se remunera. Pero hay varias, sí hay un esfuerzo. También se ha hecho un esfuerzo muy impresionante a nivel de escuelas, a nivel de unidades domésticas. En el pasado, y esto viene desde hace muchos años, en los 90s, por ejemplo, hizo un programa muy fuerte en Mirada en coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad
Teníamos una fuerte presión de los embalses que estaban casi a cero, particularmente el Arenal, y ahí se le devolucionaba a las familias que lograban disminuir el consumo de electricidad, se les devolucionaba plata, se les enviaba un cheque a las unidades domésticas, porque salía más barato pagarles la mitad de lo que estaban ahorrando que hacer la inversión para construir. El país ha adoptado una serie de ejercicios que han resultado muy interesantes. Excelente, muchas gracias. Bueno, necesitamos ampliar el conocimiento, información relacionada con nuevas prácticas y nuevas tecnologías que estén vinculadas al ahorro de energía. Tal vez, no sé cómo estaría o no lo encontré, la actualización, utilizar electrodomésticos que sean eficientes energéticamente. Pero eso es todo, y que no vendan, bueno, eso ya sería como una negociación que tendría que hacer el mismo gobierno. Sí, ya le regalo, bueno, no, o sea, como que el mismo gobierno a lo mejor restrinja hasta a partir de cierto periodo de tiempo el uso de ciertas neveras o refrigeradores que no sean eficientes o que no sean racionales en el uso de la energía. Comentarte que sí existen, o sea, hay los reglamentos técnicos que son las disposiciones justamente para el ingreso de productos de ciertos electrodomésticos, se han reformulado para refrigeradoras, cocinas, todos estos, con avances en el consumo de energía, o sea, que sean más eficientes. Sí hay regulación y que ha prohibido la importación de productos que no cumplan con esas especificaciones. Excelente. O sea, sí existe. Sí. Se han ajustado. Sí, usted me hizo acordar de algo que yo leí, y es antes en Costa Rica traían carros viejos, o sea, de 25 años, estaba permitida toda esa entrada de carros ya obsoletos cuando no existía la normativa internacional sobre eficiencia energética, y esos carros pues siguen circulando. Que digamos que es algo que cargamos del pasado, y pues bueno, tendríamos que ir dándole salida, quizás dando algún tipo de subsidio o algún tipo de ayuda para ir cambiando la flota vehicular. Nos menciona, perdón, Katia Aguilar en el chat que la ley 7447, la ley de regulación de uso racional de energía. También. Excelente. Gracias, la Katia. palabra también, Katia. Gracias. Sí, era para mencionarles ese comentario breve que indiqué ahí de la existencia de una ley de uso racional, y que a nivel de lo que son procesos de planes de gestión ambiental institucionales y compras públicas, esos estándares que ahorita mencionaron sobre eficiencia energética de equipos, corresponde la implementación, además de que tenemos procesos también de etiquetado ambiental para garantizar que se dé esa eficiencia en la compra de los equipos como tal, en el marco de este programa que es obligatorio para la parte institucional, y que también se cuenta con instrumentos voluntarios para que a nivel empresarial se cumpla y se dé seguimiento a estos esquemas de etiquetado ambiental de equipos. Por otra parte, tal vez mencionar, ¿verdad? Porque hay el sector energía comprende la parte de consumo de energía como tal, ¿verdad? Y la parte de uso de combustible fósil. Usualmente el dato que se reporta para el sector energía en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero va ligado al consumo de combustible, no tanto así la generación de energía, puesto que nuestra matriz es bastante limpia, ¿verdad? A excepción del uso de la térmica. Lo que pasa es que a la hora de evaluar, por ejemplo, el inventario, hay diferentes alcances. Cuando yo tengo esta energía como una emisión directa, o en el caso de los inventarios de organizaciones donde el consumo de combustible corresponde a un alcance 2, que sería una emisión de tipo indirecto. O sea, yo en el momento de que yo genero esa demanda de consumo de energía, estoy presionando a mi matriz energética, por decirlo así, para generarme más energía eléctrica, y por ende aumento el consumo, aumento la generación
de emisiones en esa planta de energía. Pero el grueso viene más que todo del consumo de combustibles para, más que todo, ¿verdad? La combustión que se da en el sector transporte. El energético comparativamente es mucho más bajo. No sé si me di a explicar. Excelente, muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, tenemos que continuar con medidas de uso racional de la energía, especialmente para el sector transporte, el sector industrial, y hacer la respectiva sustitución de energéticos. Bueno, limitaciones. Bueno, se podría haber hecho un análisis de pronto con más sectores económicos, pero la limitante ahí es contar con los datos a nivel sectorial, que es un poco complicado. El Banco Central tiene las cuentas nacionales bastante desglosadas, pero la información de los balances energéticos respecto a el consumo de energía de cada uno de esos sectores no la tenemos, porque bueno, estamos hablando de 1971. Hacia después de la década de los 90 o del año 2000, es que ya se observa un poquito más de captura de información a nivel sectorial. Pero si ya lo hacía desde el 90, me parecía que eliminar 10 años era pues demasiado. Además es una visión preliminar. Bueno, aquí a futuro, bueno, se pueden hacer muchas cosas. O sea, si nosotros utilizamos la matriz de insumo producto que tiene el Banco Central, ahí podemos hacer maravillas en términos del análisis energético, y no solamente para la energía, sino también para las emisiones o para el agua, que también es un recurso pues súper importante. Sería bueno analizar en Costa Rica, a ver cómo hacerle seguimiento, cómo va a ser esa mejora en la eficiencia energética en nuestro país. O sea, bueno, con la meta que tenemos, ¿no?, de 0 emisiones. Bueno, por supuesto me falta leer un poco más sobre la política ambiental, energética y la regulación que existe en torno a todo el manejo de la contaminación y el consumo de energía. Otro punto importante para Costa Rica y bueno, para todos los países es bajar los precios. O sea, muchos empresarios del sector industrial se quejan del alto costo de la energía. Entonces, deberíamos volvernos más eficientes para poderles brindar un precio más bajo. Recuerde que la eficiencia energética puede ser mayor cantidad de producto con la misma cantidad de energía, o menor uso de energía para elaborar una cantidad de producto. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, valoro mucho su presencia, y a las personas de Facebook que nos están siguiendo, les agradezco muchísimo y bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, a usted, bueno, a toda la Escuela de Economía, doña Isabel, que me dio la oportunidad de presentar mi trabajo, y a ustedes, profesores, por estar aquí. Y a los muchachos también, muchísimas gracias. Al Instituto de Investigaciones Sociales y al Centro Centroamericano de Población. Ya fuera de micrófono.